Entonces, bueno, estábamos hablando que es el método de Bextro. Entonces, es un algoritmo iterativo de búsqueda de raíces, el cual permite encontrar todas las raíces de un polinomio. Entonces, polinomios de grado superior pueden tener tanto raíces reales como complejas. Este método se basa en el método de Newton-Raphson en varias variables y aprovecha que un polinomio de grado n puede reducirse a máximo factores reales de grado 1 o 2. Entonces, ¿cómo funciona? La manera para hallar todas las raíces de un polinomio es que empieza con un problema más pequeño y es hallar las raíces de un polinomio de grado 2. Entonces, para ello, y como ya sabemos resolver las raíces de un polinomio de grado 2, podemos descomponer el polinomio grande en varios polinomios de grado 2. Entonces, lo primero que debemos hacer es buscar un factor del polinomio que sea de grado 2. Y la forma en la que debe ser este polinomio es x al cuadrado menos rx menos s. Y pues ya a través de fórmula cuadrática se puede obtener las dos raíces de este polinomio. Al factorizarlo, lo que obtenemos es un nuevo polinomio de grado n-2. Entonces, si tenemos un polinomio de grado n y le sacamos un factor de grado 2, nos queda un polinomio de grado n-2. Y ya con eso realizamos este procedimiento de manera iterativa hasta reducir el grado del polinomio. Y hasta así hallamos todas las raíces. Bueno, entonces el método de Dijkstra utiliza el método de Newton, como ustedes ya lo conocerán, el cual permite encontrar una raíz de una función. Pues el método de Newton aprovecha la serie de Taylor para su definición. Entonces, sí, básicamente tenemos al final que el próximo n es igual al n anterior menos f de x sobre la derivada. Listo, en varias variables. Entonces, si se quiere extender el método de Newton a varias variables y varias ecuaciones, entonces lo que se hace es que, pues, si tenemos varias ecuaciones, f1, f2 hasta fn, las cuales queremos llevar a cero, podemos representarlas todas, podemos unirlas como si fueran una sola ecuación, que fuera un campo vectorial. Entonces, ¿por qué un campo vectorial? Porque tiene una variable en varias dimensiones y la función también queda en varias dimensiones. En varias dimensiones, la operación equivalente a la derivación es el operador gradiente. Y nosotros lo que vamos a utilizar es la matriz jacobiana. Entonces, en lugar de hacer la derivación de la función, vamos a utilizar la matriz jacobiana, que es la derivada parcial de cada una de las funciones por cada una de las variables. Entonces, por ejemplo, como pueden observar, para la primera fila estamos derivando la primera función y con base a la columna estamos definiendo qué variable sobre qué variable estamos derivando. Entonces, pues para hacer este cambio de una variable a varias variables, tenemos que el x pasa de ser de una variable a un vector de variables, la función pasa de ser una función normal a un campo vectorial y la derivada pasa a ser a una matriz jacobiana. Y queda de esa forma. Entonces el cambio en x es igual a menos el inverso de la matriz jacobiana por la función. Listo, encontrar el factor de grado 2. Entonces habíamos dicho que para resolver el método de Dijkstra teníamos que encontrar un polinomio de grado 2 que fuera factor del polinomio. Entonces, si definimos nuestro polinomio n de la siguiente manera, entonces cada coeficiente le vamos a dar el valor de a y va a depender del grado del exponente de x. Entonces, a la n, x a la n y así hasta completar a la 1x más a0.
Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a estimar el factor de la forma x al cuadrado menos rx menos z. Y esto lo vamos a hacer realizando división. Entonces, y vamos a realizar la división sintética. Entonces, si la división sintética, si este es un factor del polinomio, la división sintética nos daría un residuo cero. Pero si no, nos daría, pues, la operación resultante sería el cociente más un residuo. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Entonces, vamos a estimar primero un valor para el polinomio de grado 2 y lo que nos va a resultar en un cociente y un residuo. Entonces, este cociente de grado n-2 lo vamos a definir de manera semejante al polinomio anterior, solo que ahora es con b. Ahora, ¿qué diferencia notan? Que, por ejemplo, el original iba hasta A0, mientras que en este va hasta B2. ¿Dónde están los otros dos coeficientes? Pues quedan en la parte del residuo. Entonces B1 y B0 quedan en la parte del residuo. Entonces, al evaluar esta igualdad, la de que el polinomio es igual al cociente por el factor más el residuo, para cada valor de x, obtenemos que se encuentran las relaciones entre los términos de b y a. Entonces, para el primer término, por ejemplo, bn es igual a an. Y entonces, eso se puede ver, por ejemplo, si multiplican el primer término, bn a la x n-2 por x cuadrado, queda que bn, o sea, a un lado queda bn a la x a la n es igual a n x a la n. Entonces se encuentran esas tres igualdades. Entonces, bueno, para la primera, bn igual a n, para la segunda, bn-1 es igual a n-1 más r por bn, y para todos los demás se cumple la tercera condición. O sea, desde n-2, perdón, para cualquier valor desde n-2 a 0. Se cumple esa condición. Entonces queremos encontrar que, un polinomio de grado 2 que sea factor del polinomio, es decir, que produzca un residuo de 0. Y como ya vimos anteriormente, el residuo está conformado por B1 y B0. Estos dependen de las variables R y S, y por lo tanto son funciones multivariables a las que queremos llevar a 0. Es aquí donde se aplica el método de Newton en varias variables. Entonces, bueno, entonces nosotros sabíamos que en el método de Newton en varias variables necesitábamos determinar la matriz jacobiana, que eran las derivadas parciales de todas las funciones. Entonces, Weierstrass lo que demostró fue que las derivadas parciales se obtienen utilizando un procedimiento análogo al anteriormente hecho. Entonces, se hace división sintética sobre B y se encuentran unos nuevos coeficientes C, que si se ponen a mirar, cumplen las mismas condiciones que los coeficientes B anteriormente. Entonces, con estos nuevos coeficientes C, él demostró que la jacobiana está conformada por C2, C3 y C1. Listo, entonces aquí ya podemos aplicar el método de Newton en varias variables. Entonces, ¿cuál es nuestra variable x? Pues nuestra variable x es una variable de dimensión 2, conformada por r y s. Nuestra función, las funciones que queremos llevar a 0 son b1 y b0. Y la matriz jacobiana es C2, C3, C1 y C4. Entonces, con esa información ya podemos encontrar ese delta x para así encontrar el próximo x. Entonces,
Si por ejemplo colocamos unos valores iniciales de R y S para un polinomio, para un polinomio, em, este delta X nos va a decir cómo nos va a dar un primer paso para acercarnos a la respuesta. Y si iteramos varias veces este X hasta que se cumpla una cota de error, vamos a encontrar las variables que son las raíces del polinomio. Entonces, en este punto encontraríamos dos raíces del polinomio. Como, como X es un vector de varias variables, se debe tomar el mayor de los errores. ¿Y cómo se define el error en este caso? Entonces, en este caso, el error va a ser delta X sobre X. Entonces, se coge el máximo de los errores y cuando el máximo de los errores sea menor a la cota de error que hemos definido, se detiene el procedimiento y hemos encontrado la raíz. Listo. Entonces, en la implementación. Entonces, la implementación simplemente consiste en traducir todas estas fórmulas matemáticas que hemos visto hasta el momento en algoritmos y código que el computador pueda entender. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, queremos encontrar los valores de R y S para los cuales eh, x al cuadrado menos rs menos s sea factor del polinomio. Entonces, lo primero que mostramos era que el polinomio... Bueno, sí. ¿Alguna pregunta sobre la parte teórica? No sé si la parte de cómo funciona la aplicación de Newton en varias variables quedó clara. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la implementación? Que al hacer la implementación simplemente estamos traduciendo estas fórmulas matemáticas que ya vimos en código y en algoritmo que el computador pueda entender. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es qué es lo que estamos haciendo. Entonces, nuestro problema era que queríamos encontrar los valores de R y S para los que x al cuadrado menos r x menos s sea el factor del polinomio. Entonces, bueno, lo primero es cómo representamos un polinomio de manera sencilla en el computador. Y la forma de hacerlo es que podemos representar cada uno de los coeficientes como parte de un vector. Entonces, básicamente definimos un vector A que está formado por los coeficientes del polinomio. Nótese que estamos iniciando por el coeficiente AN y vamos disminuyendo hasta terminar en el coeficiente A0. Listo, entonces con estos coeficientes lo que hacíamos era que podíamos hallar los coeficientes B y C, los cuales nos iban a servir al momento de resolver el método de Newton en varias variables, para obtener así los valores de R y S. Entonces, si encontrábamos los valores de R y S, podíamos factorizar ese polinomio de grado 2. Y nos quedaba un polinomio de grado n-2 al cual podemos aplicarle el mismo procedimiento. Y repetimos. Listo. Entonces, el método de Weierstrass define las ecuaciones para obtener los valores de B según los coeficientes de A. Entonces la pregunta es, eh, bueno, si tenemos el vector A de la manera an-1 hasta A0, ¿cómo encontrarían el vector B? Entonces, ¿qué sería lo primero que tendrían que hacer? Entonces, si quieren participar ahí. ¿Cuál es la primera ecuación que tienen que cumplir? A ver.
Daniel Gómez Herrero, que B sea igual a A menos A, coma A1. Ok, entonces, desde A hasta 1. Entonces, Daniel Gómez, no sé si me quieras explicar cómo que habías pensado ahí. Pues primero hay que darse cuenta que son tres ecuaciones. O sea, hay tres casos. Entonces, lo mejor sería verlos uno a uno. Entonces, ¿cuál sería el primer caso? Ujú, muy bien, entonces que Bn es igual a n. Listo. Ahora, en el vector A, ¿quién es AN? ¿Qué posición es AN? Cero. Ok. Entonces ahí es cuando tienen que darse cuenta de una cosa en MATLAB. Entonces, vamos a hacer algo. Entonces, vamos a... Bueno, entonces tenemos una que tiene, por ejemplo, AN, ah, listo. Listo. Entonces tenemos ese primer vector. Ajá. Listo. Entonces, Robinson en algún momento dijo que cero, ¿cierto? Y pues en muchos lenguajes de programación los vectores comienzan con cero, pero en este caso, en MATLAB, los vectores comienzan con uno. Y si yo le doy a cero, me va a generar un error. Entonces, genera un error. Básicamente está diciendo que los arreglos comienzan con uno. Entonces, Sergio Iván dice que probemos con uno. Y efectivamente, entonces, aún entonces AN se encuentra en la posición 1 del vector. Listo. Entonces tenemos este segundo vector B. Que queremos, listo. Entonces este vector B que queremos encontrar que sea, encontrar los coeficientes. Entonces habíamos dicho el primer caso, ¿cierto? Entonces, que se cumpla, que Bn sea igual a n. Entonces, ¿cómo se resolvería? Que Bn sea igual a n. Entonces, en el vector B, ¿en qué posición está Bn? Si queremos que sea de la misma forma que A. Ok, sí, en uno, ¿cierto? Si quieren podrían abrir micrófonos, si les parece, sería más fácil. Listo, exacto. Entonces, Bn sería B1. Y lo que vamos a hacer es igualarlo a A1, ¿cierto? Entonces, aquí, listo. Ah, ¿qué pasó?
Bueno, listo. Entonces, para el siguiente, básicamente es lo mismo. Entonces, como pueden ver, A1 se encuentra en la posición, AN-1 se encuentra en la posición 2. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Y Bn se encuentra en la posición 1 del vector. Entonces, por lo tanto, definimos esta nueva Bn-1 como A, entonces el valor de A en la posición 2, más R por B en la posición 1. ¿Listo? Luego encontramos la tercera condición. Para I, desde n-2 hasta 0. Listo. Entonces, ¿dónde está n-2? n-2 está aquí, en la tercera posición. Entonces comenzamos que I tiene que comenzar en la tercera posición del vector hasta la última. Y la última va a ser el tamaño del vector. Entonces, este I de 3 a length A lo que va a hacer es coger todos los términos mayores, desde a n-1, n-2, perdón, hasta a0. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si acá es positivo, acá lo colocamos negativo? Bueno, básicamente eso se da porque estamos colocando al revés el vector. Entonces veamos que comenzamos por AN y luego vamos disminuyendo. Entonces eso quiere decir que si queremos encontrar el B con un grado mayor, lo que tenemos que hacer es devolvernos a la posición anterior. Por lo que como lo estamos declarando al revés, los signos también que tienen que quedar al revés. Bueno, entonces, listo. Ahí se declaró las tres partes. ¿Sí quedó claro hasta el momento cómo se declararon esas tres partes? Listo. Sí. Bueno, al parecer, claro esa parte. Listo, entonces pasamos a la segunda parte de los coeficientes de C. Entonces, habíamos dicho que entonces, decimos que los coeficientes de C se obtienen por el mismo método que los coeficientes de B. Entonces, podríamos copiar el mismo código y cambiar las variables, o lo que podríamos hacer es eh, encapsular el código en una función y así poderlo reutilizar varias veces. Entonces, el código anterior de la diapositiva anterior, lo único que hacemos es encapsularlo dentro de una función y así podemos utilizarlo dos veces para encontrar tanto coeficientes B y coeficientes C. Entonces, ¿eso cómo se vería? Entonces aquí tenemos que B es igual a coeficientes de A con RS y C es igual a coeficientes de B, RS. Entonces, en lugar de tener que declarar esto dos veces, simplemente lo encapsulamos y lo dejamos en una función. Entonces llegamos a la parte de resolver el método de Newton en varias variables. Entonces teníamos que nuestra x era rs, nuestra función era b1 sobre b0 y la jacobiana era una matriz en términos de C.
Entonces, ¿qué parámetros debo brindarle a, a esta función para resolver el problema? Pues debo enviarle los parámetros de C y B. Entonces, primero definimos la jacobiana. Y la pregunta es, listo, otra vez, ¿por qué estamos colocando entonces C de ent menos 2? Entonces, estamos declarando los vectores de la forma que comiencen en n y terminen en A0. Entonces, el último valor es Cent va a ser C0. Pero entonces nosotros lo que queremos hacer es encontrar C2, entonces cogemos el último valor, que es C0, y lo movemos dos posiciones. Entonces si lo movemos una posición nos quedaría C1, si lo movemos dos posiciones quedaría CS2, perdón. Entonces por eso se coloca Cent, que sería C0, menos 2, se movería 2 en esa dirección y quedaría C2. Entonces lo mismo se hace para C3, C1 y C2. Entonces ya con eso definimos la jacobiana. Y la función f lo definimos de manera igual. Entonces b1 es simplemente b0 y lo movemos 1 a la izquierda. Entonces va a ser el último menos 1. Y b0 sí va a ser el último valor del vector. Entonces, a esa jacobiana, entonces decimos que el cambio en x, d de x, es igual a menos la jacobiana elevado a la menos 1, que sería la inversa de la jacobiana, por la función f. Y simplemente del vector x asignamos cada una de las dimensiones a las variables que teníamos. Entonces definimos que el cambio en R es igual a la primera dimensión de dx y el cambio en ds es igual a la segunda dimensión de dx. Listo. Entonces, teniendo dx, podemos encontrar el siguiente valor de x. Entonces, básicamente, comenzamos con un valor inicial de r y s, un valor arbitrario. Resolvimos la ecuación y nos dio que debíamos mover esos valores cierta medida. Entonces, eso nos genera nuestro próximo x. Entonces, x a la n más 1. Pero esas todavía no son raíces. Lo que tenemos que hacer es iterar este procedimiento hasta que se cumpla una cota de error. Es decir, que al principio va a variar mucho, es decir, ese de x va a ser muy grande porque los valores estimados se encuentran muy lejos de la raíz, pero va a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y nosotros paramos nuestro algoritmo cuando esa disminución sea tan pequeña que la consideremos no es importante. Entonces va disminuyendo y cuando cumple esa cuota ya paramos nuestro algoritmo. Entonces, mientras que el error, entonces este error, pues primero lo vamos a definir como un error infinito, por así decirlo, o sea, un error inicial. Y mientras que ese error sea mayor a la cota, vamos a seguir desarrollando el algoritmo. Entonces, como habíamos dicho, la variable x tiene varias dimensiones. Entonces, lo que se coge es el máximo de los errores. Entonces, eso se hace con la siguiente función. Entonces, listo. Entonces, podemos ver que esta línea de código de acá es una mera traducción de esta ecuación. Entonces, primero tenemos esto, que es el error de dx. Le sacamos valor absoluto y simplemente le aplicamos el máximo, que nos va a botar el valor máximo de ese vector. Y mientras que el error sea mayor a la cota de error, entonces se va a ejecutar este código. Listo. Entonces, si quieren podemos ir probando todas esas funciones.
Entonces, primero teníamos la función de coeficientes. ¿Qué necesitamos para la función de coeficientes? Necesitamos un vector donde esto va a ser los coeficientes del polinomio. ¿Listo? Y necesitamos un valor inicial de R, que por ejemplo podría ser 0, y ese también podría ser 0. Listo. Y con esta función encontraríamos los coeficientes de B. Uh-huh. Sí, está bien. Ok. Coloquemos otros valores porque si no, no está contando. Uh-huh. Listo, encontramos los valores de B. De ese mismo modo, podemos encontrar los coeficientes de C. Listo. Mm, bueno, en este caso, bueno, habíamos dicho que se desarrolla el algoritmo hasta que el error sea, hasta que se cumpla la cota de error. Bueno, entonces, una vez desarrollado esto, es decir, cuando se cumple este algoritmo, cuando salga este loop, este while, encontraríamos los verdaderos valores de R y S, que son factores. Entonces, encontrado estos valores de R y S, encontrar las raíces es simplemente cuestión de resolver una ecuación cuadrática. Entonces, si definimos la fórmula cuadrática dentro de una función, los dos términos, simplemente las raíces van a ser resolver la cuadrática. Y entonces, listo, ya encontramos dos raíces. Ahora lo que tenemos que hacer es repetir el procedimiento sobre el polinomio eh, que nos queda al hacer la factorización. Y este es el cociente de hacer la división sintética Pn-2. Ahora, ¿quién era Pn-2? Entonces, Pn-2 era, era el vector, era el polinomio desde Bn hasta B2, ¿cierto? Porque B1 y B0 era el residuo. Entonces, este es nuestro nuevo polinomio, al cual debemos volver a aplicarle el método. Entonces decimos que ese polinomio n-2 se puede representar con un vector b de la forma desde Bn hasta B2. Listo. A ver, la forma como se desarrolla el delta x es una manera para desarrollar ese sistema de ecuaciones 2x2. Yo tengo problemas en esta parte ya que lo estaba desarrollando por el método de la inversa de la matriz. A veces la matriz a, a operar era singular, me tocó cambiar el planteamiento. Entonces dice, la forma como se desarrolla el delta de x es una manera para desarrollar ese sistema de ecuaciones 2x2. No entiendo. A ver, la forma como se desarrolló el delta de x es una manera para desarrollar ese sistema de ecuaciones 2x2. Verse una matriz. Sí, entonces, a ver, ya miramos. Entonces, aquí. Sí, estamos colocando la inversa de la matriz. Sí, entonces aquí al resolver las ecuaciones estamos utilizando efectivamente la inversa.
Em, bueno, esto de pronto puede generar problemas. Creo que esto puede generar problemas, pero para valores específicos de R y S. Es decir, yo lo probé y unas veces que colocaba ciertos valores de R y S, sí daba indeterminado. Pero para la mayoría de casos sí funciona utilizar la matriz inversa para resolver el sistema de ecuaciones. Para el polinomio de grado 3. Ah, ok. Polinomio de grado 3. Ok, entonces veamos a ver si presentamos el mismo tipo de problemas. Entonces, bueno, entonces aquí ya está todo y vamos a dejar un polinomio de grado 3. Ok, creo que sí tengo el mismo problema para polinomio de grado 3. Ok, no lo había probado para polinomio de grado 3. Ah, no, polinomio de grado... ¿Qué pasó? Espera. Ah, no es que les estoy dando lo que no es. No, sí, no, sí cumple. Entonces, pero tú me dices polinomio de grado 3, es decir, con 4 coeficientes, ¿cierto? Igual a 1. Ok, entonces me dices que tuve problemas para el polinomio de grado 3 con todas las constantes igual a 1. Ok, ese no lo había probado, podríamos probarlo. Sí, sí, también genera problemas. Se encuentra que, ok, encuentra una raíz que es menos 1, pero las demás raíces no las encuentra. Ah, ok, sería mirar la F5. Sí, ya genera resultado. Ok, sería mirar ese caso de que todas sean 1. Ok, entonces en esa parte yo la cambié con F jacobiana para que me diera. Entonces, listo, entonces Sebastián Forero está diciendo que cambiemos esta parte. Entonces, ok, entonces sí quedó bien. Jacobiana, listo. Le damos F5. Oh, 15, 86. A ver qué pasó. Sí, creo que MATLAB sí recomienda. mm, ¿Qué pasó? A menos F por Jacobiana. Jacobiana. Sí, ahí debería funcionar. A ver. Línea 15. Desarrollo de las raíces. Raíces. Entonces. Ah, mm, a ver. Cambio. Bueno. Ah, espera. A ver, otra vez. Entonces, menos F. Jacobiana.
ya. Ok, listo. Entonces vamos a cambiar a uno. Ujú, listo, ya lo resuelve. Sí, tienes razón. Entonces, listo. Entonces, uno incluso. Ta, 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 oh, opciones lineales en MATLAB. Listo. Entonces, de hecho, si había mirado que MATLAB dice que, por ejemplo, para resolver sistema de ecuaciones, mejor utiliza esa operación que dice el compañero, que, bueno, que MATLAB sugiere utilizar esta operación en lugar de utilizar la matriz inversa para resolver sistema de ecuaciones. Sí, bueno, o sea, por el momento yo utilizaba la matriz inversa por lo que es, o sea, es lo más parecido como se hace en la forma matemática. Pero el compañero, sí, es la declaración correcta de hacerlo matemáticamente. Pero sí había mirado la otra vez. Y de hecho, en el desarrollo del primer taller de programación, varios estudiantes lo utilizaron. Entonces, que sí, que es mejor utilizar esta declaración. Entonces, sí, buen punto. Gracias por aclarar eso. Em, listo. Ok, entonces, sí, Juan Sebastián Forero Chávez nos comenta que lo que pasa es que la matriz es singular. Entonces, el determinante es cero. Sí, entonces, como la matriz es singular, no tiene inversa y por eso falla. Pero a pesar de que el sistema sí, sí tiene solución. Entonces, si quieren, podemos cambiar esto aquí. Entonces, jacobiana. Listo. Entonces, la manera correcta de resolver el sistema de ecuaciones utilizando MATLAB. Siento que es correcta. Ah, un segundo. Mm, listo, listo. Entonces, ya con eso, bueno, podemos volver a donde estábamos. Era la parte de resolver una cuadrática. Entonces, bueno, aquí tenemos la función para resolver una cuadrática y definimos quién es el siguiente polinomio sobre el cual desarrollar ¿cómo es? El mismo algoritmo. Entonces decimos que el siguiente polinomio es el cociente y que está determinado por el vector de la forma bn hasta bn-2, porque b1 y b0 eran el residuo. Eh, a ver, ok. Ok, también. Sí, en la presentación toca poner S en la ecuación. Bueno, en el caso a ver, déjame ver. No, no salió. Entonces, ok, aquí, sí. Entonces, aquí falta ese, ¿cierto? Listo, entonces aquí falta ese, ¿cierto? Aquí falta ese y aquí falta ese, tiene razón. Listo, más arriba también. Sí, sí, me faltó esta.
Y aquí, ¿cierto? Listo. Vale, muchas gracias. Listo. Entonces, colocando todo el proceso dentro de una función, aquí básicamente lo que estamos haciendo es encapsular todo para poder llamarlo de manera más fácil. Entonces, con todo este procedimiento que tenemos acá, con este código, lo que hemos hecho es el algoritmo capaz de resolver, eh, digamos, dos raíces para un polinomio de grado n. Entonces, encuentra el factor, con el factor encuentra las raíces y también nos bota, entonces como resultado nos bota las dos raíces encontradas y nos bota el polinomio de grado n-2. Entonces, que son básicamente los coeficientes de b desde n hasta 2. Entonces no tiene en cuenta los dos últimos coeficientes que son b1 y b0. Listo. Entonces ya en este punto ya tenemos todo lo necesario para hallar dos raíces de un polinomio y encontrar el polinomio siguiente al cual aplicar el procedimiento. Entonces podríamos irnos por dos caminos. Podríamos realizar el procedimiento de manera iterativa utilizando un bucle for o while. Entonces esa sería la primera aproximación. O de manera alternativa podríamos llamar, o sea, como ya tenemos el procedimiento listo, lo que podemos hacer es llamar a la misma función utilizando la recursividad. Entonces, pues, ¿qué es la recursividad? La recursividad lo que nos permite es desarrollar una tarea compleja en una serie de pasos, llamando la misma tarea y así ir reduciendo la complejidad hasta que se llega a un caso trivial y ese caso trivial o caso base es fácil de resolver, ya conocemos la respuesta. Entonces, para este problema en específico, ¿cuál sería el caso base? Entonces, pensemos en lo que estábamos haciendo. Teníamos un polinomio del grado n al cual encontrábamos un factor de grado 2. Entonces lo que se hacía efectivamente era ir disminuyendo el grado del polinomio de a 2. Entonces, ¿cuál sería el caso base? Entonces, bueno, existen dos casos bases que sabríamos resolver. Entonces, polinomio de grado 2. Listo. Ajá, polinomio de grado 2, exacto. Eso pasaría en el caso de que el polinomio fuera par. Pero ¿qué pasa cuando el polinomio es de grado impar? Por ejemplo, 5. Entonces, si le quitamos 2, entonces, por ejemplo, muy bien, Robinson. Entonces, por ejemplo, primero planteamos el caso de que el polinomio es de grado par. Entonces, le quitamos 2, por ejemplo, de grado 6. Le quitamos 2, queda de grado 4. Le quitamos 2, queda de grado 2. Y ese grado 2 ya lo sabemos resolver por fórmula cuadrática. Entonces, ese sería, entonces decimos que existen dos casos. Ese es el primero, el caso cuadrático. Y el segundo es qué pasa si el polinomio es de grado impar, por ejemplo 5. Entonces le quitamos 2, queda 3, le quitamos 2, queda 1. Entonces queda un polinomio de grado 1. Entonces estos son los dos casos. El caso lineal y el caso cuadrático. Entonces, como dijo Robinson, él había mencionado el caso cuadrático, pero también tenemos el caso lineal. Y ambos son casos sencillos que son fáciles de resolver. Entonces, ¿cómo haríamos esto en código? Bueno, entonces lo primero que se hace es intentar resolver el caso base. Entonces, tenemos nuestra función a la cual le metemos un R. Tenemos nuestra función. Listo. Tenemos nuestra función a la cual le metemos un R inicial, un S inicial, una y una cota de error. ¿Listo? Lo primero que queremos saber es qué grado del polinomio, de qué grado es el polinomio. Entonces, el grado del polinomio, como las A van desde n hasta 0, el tamaño del vector A es n más 1, perdón. ¿Cierto? Porque si tenemos de n a 1, el tamaño sería n. Pero como tenemos a 0, entonces el tamaño del vector es n más 1.
Entonces, por lo tanto, n va a ser igual al tamaño del vector menos 1. Y ese va a ser el grado del polinomio. Entonces, para resolver de manera iterativa, lo primero que tenemos que hacer es probar el caso base. Entonces, para probar el caso base, ¿cuándo se cumple el caso base? Si el grado del polinomio es de grado 1, es decir, el caso lineal. Entonces, si tenemos el caso lineal, las raíces es fácil, simplemente resolver la ecuación lineal. Listo. Probamos el siguiente caso base. Entonces, si no, probamos el siguiente caso base, que es cuando n es igual a 2, o sea, el caso cuadrático. Si es el caso cuadrático, simplemente ya tenemos una función para resolver la cuadrática. Y ya se resuelve. El otro caso y el último caso sería el caso de orden superior. Entonces, si es de orden superior, lo que utilizamos es la recursividad. Entonces, primero encontramos las dos raíces, ya teníamos, con la función de dos raíces. Luego, volvemos a llamar la misma función, es decir, volvemos a aplicar la misma función para nuestro nuevo polinomio de grado n-2. ¿Cierto? Y al final lo que hacemos es concatenar las respuestas. Entonces, en esta iteración me había dado estas dos raíces y estas dos raíces le agrego las raíces que me da las raíces de este polinomio, o sea, de este polinomio. Me va a botar la función. Entonces lo que estamos haciendo aquí es, digamos, tenemos un polinomio de grado 6. Resolvemos, encontramos dos raíces, pero esa no es la respuesta total. Entonces nos queda un polinomio de grado 4. Entonces, a ese polinomio de grado 4 le volvemos a aplicar el mismo procedimiento. Encontramos otras dos raíces, listo. Esas dos raíces, no mentiras. Luego volvemos a aplicar bueno, nos queda, entonces, a ver, volvemos a comenzar. Entonces, teníamos el original de grado 6. Encontramos dos raíces y nos queda un polinomio de grado 4. A ese polinomio de grado 4 le volvemos a aplicar el procedimiento. Nos quedan dos raíces y nos queda un polinomio de grado 2. Ahora, ese polinomio de grado 2 cumple el caso base, es decir, se resuelve. Entonces, la función bota esa respuesta. Y entonces las raíces del polinomio de grado 4 son las dos encontradas más la que le botó. Entonces, eso es la que le botó la de grado 2. Entonces, esa que le botó de grado 2 lo estamos haciendo aquí. Y esa concatenación de respuestas lo estamos haciendo aquí. Y así parte del código entonces, no entiendo en qué parte del código se minimiza el residuo. Entonces, en la parte del código que se minimiza el residuo es en esta, la de dos raíces. A ver, dos raíces. Entonces, en esta parte, entonces dentro de la función de dos raíces, entonces lo que hicimos fue ir encapsulando los procedimientos en raíces, perdón, en funciones para que se fuera más fácil de entender. Entonces, por ejemplo, aquí en esta función de dos raíces es donde se está minimizando, ¿qué? El residuo. Entonces, si nosotros nos devolvemos a esa función de dos raíces, entonces en esta parte, en este while, es donde se está minimizando el residuo. No sé si es claro, Manuel Ricardo. Sí, entonces en esta parte del código lo que se está haciendo es, se está iterando hasta que sí, el residuo se vuelva a cero.
¿Sí queda claro? ¿En pasos de cuánto? A ver, ¿cómo así que en pasos de cuánto? No entiendo la pregunta. ¿Cómo así que en pasos de cuánto? A ver, en pasos de cuánto, ¿qué quiere decir esa pregunta? Mm, no, no sé cómo responder esa pregunta. No, 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 o sea, no entiendo la pregunta que estás preguntando, Manuel. ¿Cómo cuántos pasos se utilizan para qué? Para que ese residuo se vuelva cero. Pues, digamos, no tenemos un número finito de pasos para hacerlo, sino que desarrollamos el código hasta que se cumpla la condición. Entonces, sí, o sea, no hay un número finito de pasos. Simplemente, ¿cómo se escoge el polinomio inicial de la división? A ver, ¿cómo se escoge el polinomio inicial de la división? ¿Cómo se escoge el polinomio inicial de la división? Inicial de la división. Ah, ok. O sea, el polinomio, o sea, tú me estás diciendo. Entonces, listo. Entonces, al polinomio inicial de la división te refieres a este, ¿cierto? Listo. Entonces, el polinomio inicial de la... Entonces, para escoger este polinomio, simplemente escogimos valores R y S, ¿cierto? Que con estos valores los describimos. No, no he encontrado así como que haya como un método para encontrar esos valores iniciales. Básicamente, tú defines valores iniciales y se supone que el método te va llevando. Normalmente lo que se escoge para esos valores es como uno o cero, es como lo que he visto, pero no he encontrado como así una razón para definir esos valores iniciales R y S. Entonces, si por ejemplo aquí en la implementación que yo tengo, básicamente coloco valores iniciales de R y S de uno y menos uno, pero los coloqué de manera arbitraria. No hay una razón detrás. Sí, o sea, cualquier valor inicial. Ujú, cualquier valor inicial. Pues no sé si, por ejemplo, si colocas un valor inicial que sea raíz, por ejemplo, imagínate que, por ejemplo, 3 es raíz y lo colocas entre R y S, no sé si eso afecte, pero creo que en principio sí se puede colocar cualquier valor inicial de R y S. Sí, exacto, exacto. Entonces, lo que tú dices es correcto. Entonces, tú comienzas, o sea, esta es tu raíz y este es tus valores R y S. Entonces, lo que hace es que te vas moviendo, o sea, con cada iteración te vas moviendo hasta acercarte y llegar al valor que es. Entonces, cuando ya estás lo suficientemente cerca, se activa esta condición de error. Entonces ya dijimos, ya estamos lo suficientemente cerca. Ya podemos parar, por así decirlo. Entonces, sí, el delta R y el delta S lo que hacen es mover desde su valor inicial hasta el valor que genera la raíz. ¿Listo? Listo.
Listo. Entonces, básicamente esta sería nuestra función para resolver todas las raíces. Entonces, simplemente, de hecho, aquí esto sobra. Ah, eso para otra cosa, listo. Entonces, esta sería nuestra función para resolver todas las raíces. Entonces, lo que dijimos, caso base lineal, caso base cuadrático. Si es caso de orden superior, encontramos dos raíces y iteramos. Ya utilizamos recursividad. De hecho, por ejemplo, si miramos eso, espera a ver, si miramos esa función de raíces, entonces creo que un mejor comentario sería aquí. Entonces aquí es donde hacemos la recursividad. Y aquí lo que estamos haciendo es encontrar dos raíces. Entonces sí, así quedaría mejor comentado el código. Concatenar. Listo. Para que quede más claro qué se está haciendo. Listo. Entonces, básicamente aquí ya es cuestión de probarlo. Entonces simplemente se colocan los valores de A, se escriben el polinomio, se coloquen valores arbitrarios de reyes iniciales, se coloca la cota de error y ¿qué? Se plantea la función. Yo lo que hice al final fue también mostrar, como mostrar en texto cómo son las raíces, si tienen parte real o parte compleja. La parte real y la parte compleja. Entonces, ¿listo? ¿Preguntas o comentarios o inquietudes? ¿Todo fue claro? ¿Algo que no hayan entendido respecto a las recursividad, respecto a las funciones? Pues pues otra cosa que me gustaría comentarles es que, por ejemplo, pues MATLAB tiene también implementada como una función que resuelve las raíces de un polinomio. Entonces, que se llama root. Ah, sí, listo. Y encuentra las raíces de un polinomio. Y creo que varios la vieron. Entonces, pero, entonces, ¿qué es interesante? Que MATLAB a veces nos permite, o sea, podemos ver cómo funcionan las funciones. Entonces, mediante el siguiente comando, que es, por ejemplo, pues, nosotros tenemos varios comandos para ver, como para entender una función. Entonces, el primero sería help root. Entonces, si colocamos help root, lo que podemos ver es nos va a mostrar ay, ya, nos va a mostrar eh, en la terminal, básicamente una pequeña descripción de cómo funciona la función. No me acuerdo si el otro es documento.
No me acuerdo si no, no funciona. Bueno. Y otro importante es edit root. Entonces, básicamente, edit nos permite ver el código fuente de la función, ¿cierto? Entonces, esto puede llegar a ser muy útil para, pues, digamos, para leerlo. Eh, digamos, leerlo puede ser muy útil para, digamos, conocer nuevas funcionalidades de MATLAB, o sea, funciones que a ustedes nunca se les hubiera ocurrido, manejo de errores y entender cómo está funcionando el programa por debajo. Entonces, si ustedes quieren ver cómo funciona root, podrían utilizar ese comando de edit roots. Ahora, ese comando lo que le hace es abrir el código fuente que utiliza MATLAB. Entonces, si ven aquí arriba en el editor, esta es la dirección del código fuente de MATLAB. Entonces, bueno, no sería bueno que lo modificara. Entonces, lo que sí podrían hacer es, por ejemplo, crear una copia, o sea, abrir un nuevo documento, hacer una copia de todo. Y este sí, si quieren, podrían modificarlo o comentarlo y pues intentar entender cómo funciona. Entonces, si por ejemplo, acordar. Listo. Entonces, por ejemplo, yo ya hice eso. Una parte, espera. Creo que es este. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo ese abierto. Hice una copia dentro de mi carpeta. Lo pueden ver acá en que la ruta es diferente. Y lo que hice fue como comentarlo e intentar entender cómo funcionaba. Entonces, que por ejemplo, esta parte lo que evalúa es que un vector que si ambas de sus dimensiones son mayores a 1 es una matriz, entonces por lo tanto no es válido o cosas por el estilo. Entonces puede ser un ejercicio interesante. ¿Y qué me di cuenta? Pues que este método de roots no utiliza el método de Weierstrass, sino que utiliza otra cosa. Utiliza algo llamado companion matrix o matriz compañera. Entonces, básicamente lo que hace es definir el polinomio en términos de una matriz. Y como saben que una matriz tiene un polinomio característico y las raíces de ese polinomio característico son los autovalores, lo que hace es eso. Entonces, define el polinomio como esta matriz compañera, encuentra los autovalores y, y así encuentra las raíces. Y por ejemplo, tiene una parte interesante de aquí que es cómo encontrar raíces triviales. Entonces, por ejemplo, no, listo. Ah, a ver, espera, leo los comentarios. Ujú, sí. Ujú. Sí, entonces también es como interesante también poder ver ese código fuente que utilizan. Entonces, otra cosa de la que vi que podían utilizar es, por ejemplo, qué pasa si tenemos este vector. O sea, cómo maneja esta parte. Entonces, ¿qué significaría este vector? Entonces, por ejemplo, significaría que, por ejemplo, no tiene término constante, es decir, A0 es igual a 0, y no tiene parte lineal. Entonces,
pues esto lo que nos va a decir es que existen dos raíces triviales, ¿cierto? Que sería cero cero, básicamente. Porque digamos, si no tiene parte, o sea, si el mínimo grado es x al cuadrado, entonces lo que podemos hacer es simplemente factorizar ese x al cuadrado de todos los términos y reescribir este polinomio como de la forma. Entonces, bueno, entonces por x al cuadrado, ¿cierto? Sería algo por el estilo, ¿cierto? O sea, estos dos polinomios serían la misma cosa si factorizamos el x al cuadrado, quedaría de esta forma. Entonces, no lo he probado, pero creo que nuestro método no sé qué tan bien se ejecute en términos de si tenemos raíces triviales, como por ejemplo en este caso. Eh, pero entonces sí, por ejemplo, aquí tiene cómo contar para las raíces triviales y otros casos. Entonces es interesante cómo mirarlo. Ah, pero ¿qué desventajas tiene? Entonces, roots edit. Listo. Entonces, por ejemplo, empezamos a ver cómo funciona roots y llegamos a esta parte, que es esta parte que nos dice que es cómo determinar los autovalores de una matriz. Entonces, listo, dicen como, no, yo quiero ver cómo funcionan los autovalores de una matriz, cómo los resuelve MATLAB. Entonces, dije, entonces, autovalores de una matriz. Si llegamos acá a cómo se desarrollan los autovalores de una matriz. Listo, llegamos comentario, comentario, comentario y no encontramos el código fuente. Y nos dice MATLAB que es una función que está construida. Entonces, como MATLAB tiene una parte que es código cerrado, no podemos acceder como a las funciones más básicas que tiene MATLAB. Por lo que, pues, si todo el mundo pudiera ver cómo funciona MATLAB, básicamente se copia y se pega y ya no se tiene que pagar para usarlo. Entonces, como varias de las funciones más básicas de MATLAB no se pueden ver. Pero pues hay otras, como por ejemplo estas roots, que sí se pueden ver. Entonces, otra que estaba viendo, que sería ya interesante, es Polyfit. Ujú. Entonces, si MATLAB no muestra esa parte. Entonces, si por ejemplo yo le doy otra función que sería interesante mirar sería Polyfit. Entonces, cómo MATLAB utiliza, eh, bueno, o sea, la implementación de MATLAB para básicamente aproximación polinomial. Entonces, que crea la variable van der Monde y cosas por el estilo. Utiliza, resuelve el problema de cuadrados mínimos y cosas por el estilo. Entonces, pues si tienen curiosidad y alguna vez ven como una función que les parezca interesante, ese comando de edit puede ser útil. Entonces, edit. A ver, Daniel Gómez dijo otra cosa, una pregunta. ¿Importa si R y S son positivos o negativos? Sí. R es positivo y S es negativo. La presentación R es positivo. ¿Cómo? ¿En qué parte dices que R es positivo y N es negativo? R y S, uno es positivo y en el código. Ah, ok, en la parte del código. No, la verdad, no importa. Me la abre. Comentamos esto. No, no importa. Funciona igual de bien si ambos son positivos. No, no, no hay ninguna razón. No, 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 eso fue arbitrario, que coloqué que uno fuera positivo y el otro fuera negativo. No,
Cre- eh, Creo que en la parte de ejercicio sí, esta vez sí quedé corto. No, no tengo un ejercicio. Sí, sí. Sí, pues eso sí, importante como que comenten todo, o sea, intenten ser, como comentar harto el código y pues como explicarlo paso a paso qué están haciendo para que, pues siento que eso les ayuda como a entender mejor cómo funciona lo que están desarrollando. Ujú. Y si quieren también, pues, utilizar funciones, ya queda a disposición de cada uno. Entonces ya tienen como, pues si por ejemplo hay algo de la declaración que no se acuerdan, pueden utilizar esto como base como para decir, ok, así se declara una función. O